Buenas tardes. En este video voy a ver cómo es la respuesta de los materiales a los campos magnéticos, cómo responden bajo la aplicación de un campo magnético y cómo se clasifican de acuerdo a esta respuesta. Nuevamente, Michael Faraday hizo las primeras contribuciones y estudios más importantes sobre las propiedades magnéticas de los materiales. En 1845 descubrió el fenómeno de diamagnetismo, ciertos materiales magnéticos, hizo la primera clasificación de los materiales magnéticos. Lo que hizo fue acercar muestras de distintos materiales a los polos de poderosos electroimanes construidos por él mismo, ¿sí? Como el que se muestra aquí, ¿verdad? Es un electroimán, es un alambre enrollado alrededor de un imán, ¿verdad? Sobre el cual se hace circular una corriente. Esa corriente produce también un campo magnético, entonces el campo magnético se suma al campo magnético del imán y se pueden conseguir campos magnéticos muy intensos con estos electroimanes. Entonces lo que hizo fue acercar muestras, pequeñas cantidades de muestras eh, colocadas en un dinamómetro para medir la fuerza, ¿sí? La interacción de esta muestra con el campo magnético del electroimán, campo magnético intenso. Y lo que observó, lo que descubrió es que había ciertos materiales, que bueno, fue un resultado sorprendente, que eran repelidos, débilmente repelidos por el electroimán, ¿sí? Tienen una fuerza repulsiva, aquí en este caso hacia arriba, lo cual mostraba que se magnetizaba esta muestra débilmente, pero quedando el polo norte, se convertía en un pequeño imán, un imán muy débil, pero con su polo norte frente al polo norte del electroimán, de tal manera que sentía una fuerza repulsiva. A este tipo de materiales les llamó materiales diamagnéticos. Él introdujo ese nombre. También encontró que había otras sustancias que eran débilmente atraídas hacia el electroimán, ¿sí? Entonces, lo que concluyó es que magnetizaban, ¿va? Estas muestras de tal manera que el polo sur quedaba de esta muestra orientado frente al polo norte del electroimán y por eso había una fuerza atractiva. Este tipo de materiales los denominó paramagnéticos y finalmente encontró algunos materiales, ¿va? Como el hierro, la magnetita, ¿va? Que eran fuertemente atraídos hacia el electroimán, ¿sí? Digo que se magnetizaban, ¿va? Más o menos como el electroimán, polo sur aquí abajo, el polo norte de la muestra. Y bueno, sus materiales se denominaron ferromagnéticos. Los dispositivos modernos para medir fuerzas sobre sustancias al aplicarles un campo magnético son prácticamente los mismos que construyó Michael Faraday. Aquí, por ejemplo, se muestra un solenoide con un diámetro interior de 10 centímetros, un diámetro exterior de 40 centímetros, al cual pues, se le puede suministrar una potencia eléctrica, o sea, una corriente eléctrica de 400 kilowatts. Obviamente se va a calentar, va por efecto Joule, necesita una refrigeración de 100 litros por minuto. Este electroimán produce un campo en su centro, un campo magnético, que es paralelo al eje del solenoide, de aproximadamente 3 teslas, como se muestra aquí, que son 30 kilogauss. Por cierto, aquí doy la relación entre las unidades de campo magnético en el sistema MKS y las unidades de campo magnético en el sistema CGS, que es el Gauss. Entonces un Tesla es 10 a la 4 Gauss, son 10.000 Gauss. Bueno, este dispositivo, este solenoide, genera un campo magnético en su extremo, por ejemplo aquí en el extremo superior, donde salen las líneas de campo magnético, ¿no? Si la corriente circula en esta dirección, también produce un campo magnético hacia arriba, vertical hacia arriba. Entonces genera un campo magnético de 1.8 teslas, ¿sí? Y
Aquí también en este extremo hay un gradiente de campo magnético, está cambiando con la posición en Z, ¿va? De 17 teslas sobre metro, que es un gradiente bastante grande. ¿Sí? Entonces lo que se hace es colocar 1 gramo de muestras en un tubo de ensayo, ¿va? Un material que no responda magnéticamente. 1 gramo de muestra, aproximadamente 1 o 2 centímetros cúbicos, una muestra muy pequeña, de muestra virgen, es decir, una muestra que no recién hecha y que no se le haya aplicado ningún campo magnético ni nada, ¿no? Se refiere a una muestra virgen y está colgada de un dinamómetro, ¿va? Para medir la fuerza sobre la muestra, ya sea de atracción o de repulsión, ¿va? Como observó Faraday. Y bueno, debe ser un dinamómetro capaz de medir fuerzas desde muy pequeñas hasta fuerzas muy, muy grandes. Aquí en estas tablas se muestran los resultados experimentales de la fuerza que sienten distintas sustancias colocadas aquí en el extremo de un solenoide, donde hay un campo magnético de 1.8 teslas que tiene un gradiente A negativo, digamos que el campo magnético va disminuyendo en la dirección positiva del eje Z, y tiene una magnitud de ese gradiente de 17 teslas sobre metro. Entonces, al colocar 1 gramo de muestra virgen a 20 grados centígrados de distintas sustancias, lo que se encuentra es lo siguiente, ¿no? Hay un grupo de materiales o de sustancias que se llaman diamagnéticas, que sienten una fuerza relativamente débil, repulsiva hacia arriba, del orden de decenas por 10 a la menos 5 newtons, ¿sí? Estos materiales: el agua, el cobre, el plomo, cloro sódico, cuarzo, azufre, diamante. Es el diamante, que es carbón, una estructura cristalina, carbón tipo diamante. Siente una fuerza, ¿va? La muestra de 1 gramo, la muestra virgen, de 16 por 10 a la menos 5 newtons. Fíjense que el grafito, que está igual carbón, pero en otra estructura, una estructura de laminar, ¿va? De láminas de átomos de carbón formando hexágonos, siente una fuerza de 110 por 10 a la menos 5 newtons, un orden de magnitud mayor, ¿va? Casi. El nitrógeno líquido, que se obtiene, el nitrógeno a temperatura ambiente es gas, pero a 78 grados Kelvin, y es líquido. Y bueno, siente una fuerza a 1 gramo de nitrógeno líquido de más 10 por 10 a la menos 5 newtons. Es un material diamagnético también. Luego hay otro grupo de sustancias, materiales, que se llaman paramagnéticos, sustancias paramagnéticas, que sienten una fuerza atractiva hacia el solenoide, también relativamente débil, del orden de 20 por 10 a la menos 5 para el caso del sodio, el aluminio 17 por 10 a la menos 5 newtons. El cloro de cobre siente una fuerza un poquito mayor, ¿va? Un orden de magnitud mayor, 280 por 10 a la menos 5 newtons. El sulfato de níquel empieza a tener también a sentir una fuerza un poco mayor, ¿sí? Hacia abajo igual atractiva. El oxígeno líquido ya también siente una fuerza todavía mayor, de 7500 por 10 a la menos 5 newtons. Y bueno, realmente hay otro grupo de sustancias llamadas ferromagnéticas, como el hierro, ¿va? Que sienten una fuerza de atracción, ¿va? Hacia el solenoide, pero mucho mayor. 5 órdenes de magnitud mayor. Esto sería el del orden de 4 newtons, ¿no? Serían 400.000 por 10 a la menos 5 newtons, siendo 4 newtons. O la magnetita A, los imanes, ¿va? Se acuerdan que donde fueron descubiertos los minerales, los fenómenos magnéticos, de una fuerza de 1 newton, aproximadamente, una fuerza atractiva, ¿no? Es un material ferromagnético. Bueno, podemos explicar los resultados experimentales de las tablas anteriores haciendo un análisis de la respuesta de los distintos materiales al campo magnético aplicado. En este caso, usando la fuerza, la expresión para la fuerza sobre un dipolo magnético colocado en un campo magnético no uniforme. Por ejemplo, vieron con la profesora Angélica que si tienen un campo magnético que no es uniforme en la dirección Z,
y colocan un dipolo magnético orientado también en la dirección positiva del eje Z o en la dirección negativa, va a ejercer ese campo magnético una fuerza dada por esta expresión, que es el producto punto del momento dipolar magnético de la muestra por el gradiente de la componente Z del campo magnético. ¿Sí? Bueno, sabemos que el gradiente se expresa en coordenadas cartesianas de esta manera: el gradiente de un escalar, que es la componente Z del campo magnético, será el vector unitario I por la parcial de Bz respecto a X, más el vector unitario J por la parcial de Bz respecto a Y, más el vector unitario K por la parcial de Bz respecto a Z. Ahora, entonces, como la fuerza es en la dirección Z del momento dipolar, pues tiene que ser en la dirección Z, hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Entonces ponemos el momento dipolar magnético generado en la muestra al colocarla en el campo magnético no uniforme, como más menos el vector unitario K, que es en la dirección Z, por M, que sería la magnitud del momento dipolar magnético generado en la muestra, que es una cantidad mayor que el cero, ¿eh? Por definición, estamos definiendo la cantidad positiva. Entonces el momento dipolar de la muestra va a ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo. Ahorita vamos a ver cómo debe ser dependiendo del tipo de material. Entonces, sustituyendo en esta expresión el momento dipolar, esta expresión para el momento dipolar magnético y para el gradiente de la componente Z del campo magnético, tenemos, dado que los vectores I, J y K son perpendiculares entre sí, solo de este producto punto solo queda el producto de K.K, que es 1, más menos M por la parcial de Bz respecto a Z, ¿no? Que es esta expresión, en donde recuerden que la parcial de Bz respecto a Z es menor que 0, es decir, al aumentar Z, al ver un incremento en Z aquí, el campo magnético, la componente Z del campo magnético va a disminuir. Entonces es un gradiente negativo, es decir, bueno, el gradiente del campo magnético en la dirección Z aumenta en la dirección opuesta al vector K, pero en este caso disminuye, ¿no? Si vamos moviéndonos en la dirección Z. Por lo tanto, entonces, hemos visto como resultados experimentales que un material diamagnético es débilmente repelido por el electroimán, es decir, experimenta una fuerza que es vertical hacia arriba, muy pequeña. Por lo tanto, entonces, esta fuerza Fz, la componente Fz de esta fuerza, que es bueno, en la misma dirección, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Eso implica que sustituimos que para que Fz sea mayor que 0, aquí en esta expresión debemos tomar el signo negativo para que al multiplicar por la parcial de Bz respecto a Z, que es negativa, me dé una cantidad positiva. ¿Sí? Por lo tanto, para un material diamagnético el momento dipolar debe ser en dirección contraria al campo magnético, ¿no? Porque el campo magnético es vertical hacia arriba, es en la dirección K, pero el momento dipolar entonces debe ser en la dirección opuesta o en sentido contrario al campo magnético. Es decir, se magnetiza el material diamagnético en dirección opuesta al campo magnético aplicado, pero muy débilmente, ¿no? Si el material es paramagnético, sabemos que el material va a ser débilmente atraído hacia el electroimán, por lo tanto la fuerza debe ser hacia abajo, ¿no? Es decir, Fz debe ser negativa. Por lo tanto, en esta expresión debemos tomar el signo positivo para el que multiplicar por esta cantidad que es negativa, la parcial de Bz respecto a Z, me dé una cantidad negativa. Esto quiere decir que para un material paramagnético, el momento dipolar debe ser en la misma dirección o en el mismo sentido que el campo magnético, Bz. Finalmente, para un material ferromagnético hemos visto que este es fuertemente atraído hacia el electroimán, es decir, la fuerza es hacia abajo, muy grande. Por lo tanto, Fz tiene que ser negativo. Y aquí nuevamente debemos tomar el signo positivo del vector de magnetización para que esta cantidad sea negativa. Por lo tanto, para un material ferromagnético el momento dipolar es muy grande
y en el mismo sentido que el campo magnético aplicado. Bueno, pues muchas gracias. Con eso termino este video. Hasta luego.